Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Minamino. Hoy voy a mostrarles algunas publicaciones en Instagram realizadas por idols de K-pop que causaron problemas, caos o revuelo en internet. Algunas de ellas son por motivos tontos, otras son por publicar cuestiones relacionadas a la vida personal de cada idol, mientras que algunas solo causaron sorpresa al ser algo que fans no se esperaban. Antes de empezar, no olviden de suscribirse, dejar su me gusta y al final comentar qué les pareció el video. Para comenzar, vamos a mostrar esta publicación de G-Dragon, realizada el 1 de enero del 2021. El idol realizó una publicación para saludar a sus fans en el año nuevo, pero la foto elegida generó debate, ya que se trataba de una fotografía de las 5 manos de los miembros de Big Bang. Algunos de los comentarios que recibió fueron: "No puedo creer que aún no haya cortado lazos con un criminal. No entiendo, no es fácil cortar relación con viejos colegas, pero ¿por qué tenía que mostrarlo en Instagram? Estoy decepcionada al darme cuenta que claramente no le importan sus fans. Supongo que publicó la foto para mostrar que Big Bang sigue aquí con nosotros, no para mostrar que apoya a un criminal. Apoya a Big Bang como un grupo de 4 miembros. ¿Qué hay de las víctimas? No puedo creer lo que estoy viendo". El 30 de octubre, Taeyeon actualizó su Instagram con la siguiente publicación sin ninguna descripción. ¿Cuál puede ser el problema, verdad? Bueno, previamente, el 28 de octubre de ese año, se reportó que cerca de 3.000 personas habían sido estafadas para comprar propiedades inmobiliarias utilizando información falsa por parte de una empresa de inversión. Los informes indicaron que la compañía estafó a las víctimas haciéndole pensar que las tierras que estaban a la venta podían edificarse y desarrollarse. Sin embargo, pronto se reveló que esas porciones de tierra estaban siendo protegidas por las leyes de protección forestal como área de conservación. Luego también se publicó que Taeyeon, miembro de Girl Generation, era una de las personas estafadas, comprando una porción de tierra en 2019, pero ella tomó su Instagram para contar su lado de la historia, negando formar parte de esa inversión. "He vivido lejos de mi familia desde que era joven, por lo que el deseo de mi vida era tener un hogar para mi familia, donde pudiéramos encontrarnos más a menudo, cerca de donde yo trabajo y vivo. Y era mi sueño crear un lugar solo para mi familia. Con el consentimiento de ellos, mis padres vieron el lugar con sus propios ojos y tomaron la decisión con el mismo sueño que yo. Estoy publicando esto porque parece que el propósito se refleja de manera diferente a lo que pretendía. Por favor, absténganse de malos entendidos, conjeturas y especulaciones. Nos han informado unilateralmente de la situación, por lo que estamos esperando que se desarrolle. Me molesta que tenga que hablar sobre esto, pero le estoy pidiendo a la gente que lo ha entendido mal y lo está viendo mal que se abstenga de especular más". La publicación mostrada fue la primera que ella realizó luego del escándalo, entre comillas, lo que dejó a muchas personas pensando que ella debería disculparse por lo que pasó, ya que creían que compró ese terreno para venderlo y generar ganancias con tierras protegidas, y consideraban que estaba evadiendo la situación al volver a publicar en Instagram cuando debería estar reflexionando. Algunos comentarios decían: "De verdad, qué sinvergüenza, estoy decepcionada. Honestamente no pensé que iba a publicar en Instagram, pero ¿está pretendiendo que nada pasó? Pensé que iba a publicar una explicación o una disculpa. Pero tengo curiosidad por las personas que dicen que debería disculparse. ¿Con quién debería disculparse?". El 31 de enero del 2021, Suwon, quien en ese momento era miembro de GFriend, realizó una publicación que causó mucho caos al mostrarse abrazando a una estatua identificada como un soldado nazi. Lo problemático de la situación se explica sola. La publicación se borró rápidamente, pero algunos comentarios que se realizaron al respecto fueron: "Espero que Suwon pueda dar la cara y disculparse. Esto es un tema que es obviamente doloroso para muchas personas. Toda la situación es un desastre y que haya personas que dicen que alguien puede no saber historia básica como excusa me sobrepasa. No vengan a decirme que no sabes nada sobre el holocausto o los nazis para defender a alguien. Todo el mundo sabe de historia y no hay excusa. Son adultas. Suwon debería aceptar su error y aprender sobre esto". Al ver que se trataba de un tema sensible, la agencia a la que pertenecía Suwon, Source Music, publicó una disculpa el 1 de febrero del 2021. Explicaron que el lugar en donde fue tomada la foto era un café que rentaron en Paju a través de una compañía de producción de subcontratación, o sea que ellos no eligieron el lugar. También dijeron que el personal de la agencia no solo tomó las imágenes del video detrás de escena que se grabó ahí, sino que también tomaron las fotos para que los miembros las usaran en redes sociales. Sin embargo, durante el proceso de inspección del lugar, el día de la sesión de fotos, el departamento a cargo no estaba al tanto del problema con la vestimenta del maniquí. Esta foto y este video que publicó Hyoyeon en Instagram la ubicó en la noche donde hubo disturbios en Burning Song, que destaparon graves denuncias de violencia, agresión física y abusos de poder.
La persona golpeada, Kim Sang-hyo, realizó una publicación el 13 de enero del 2021 dando a entender que Hyo-young estaría involucrada en el caso. Previamente, en el perfil de Instagram de Burning Sun se había publicado que Hyo participaría en la noche del 23 de noviembre como DJ. El evento que involucra al señor Kim siendo violentado en el club sucedió a la madrugada del 24 de noviembre. El señor Kim describió la situación que experimentó en Burning Sun con el staff y la policía, revelando que las mujeres presentes eran drogadas por el staff y que había corrupción dentro del lugar. ¿Qué tiene que ver Hyo en todo esto? Es que el señor Kim acusó a Hyo de estar en el sector VIP, por lo que vio toda la situación y no hizo nada al respecto. Además de que la persona que comenzó a golpearlo había consumido drogas en un grupo en donde ella estaba, señalando que ella también podría haber consumido sustancias ilícitas. Esto llevó a que el 14 de enero, Hyo utilice su Instagram para publicar una respuesta. En ella declaró que nunca se enteró de los actos de violencia que ocurrieron, entre otras cosas, y advirtió que borraría la publicación. La publicación que Sana, miembro de Twice, realizó el 30 de abril del 2019 le trajo una ola de odio que nadie esperaba. Junto a la foto escribió: "Como alguien que nació en la era Heisei, estoy triste de que llegue a su fin. De todas formas, Heisei, trabajaste duro. Es el comienzo de la era Reiwa, así que voy a enfrentar este comienzo y completar el último día de la era Heisei con la mejor". Esto llevó a los internautas coreanos nacionalistas a criticar a Sana por hacer una publicación sobre Japón mientras trabaja y ganaba dinero en Corea del Sur. Algunos comentarios fueron: ¿por qué publica esto en el perfil oficial de su grupo? Sé que es algo importante en Japón, pero ella está trabajando en Corea, no necesita publicar sobre esto. Si estás ganando dinero en Corea, no publiques cosas así. Es que las relaciones entre Corea y Japón son históricamente tensas, por lo que cuando un ídolo extranjero se vuelve marginalmente político, se enfrenta a muchas reacciones violentas de algunos miembros nacionalistas extremos del público coreano. Muchas personas apuntaron a que no debería haber hablado de algo que es tan políticamente complicado entre Corea del Sur y Japón. De todas maneras, JYP no borró la publicación, por lo que podría indicar que apoyan a Sana y aprueban el mensaje que publicó. El 14 de abril del 2021, Jennie publicó una serie de fotos sobre un viaje que realizó a Paju, ciudad de Corea del Sur. Una de las fotos mostró las manos de 7 personas tomando un helado, lo que causó que el público empiece a acusarla de haber ignorado la prohibición que el país tenía en ese momento. No permitía reuniones con más de 5 personas debido al COVID-19. Gracias al alboroto, Jennie borró la publicación. YG Entertainment realizó un comunicado el 17 de abril clarificando que Jennie estaba ahí por trabajo, no era una reunión con fines sociales. El 13 de febrero del 2018, Naeun de A-Pink se volvió un tema de conversación debido a una serie de fotos que publicó en Instagram. ¿La razón? Hubo dos. La primera es que en una de ellas se puede ver un paquete de cigarrillos, lo que llevó a que las personas piensen que ella fumaba. La segunda razón es la funda de su celular. Sí, la criticaron tanto al punto de querer borrar la publicación porque la funda de su celular dice "las chicas pueden hacer todo". La situación llegó al punto que la agencia a la que pertenecía debió declarar públicamente que ella no había comprado la funda por la frase, sino que había sido un regalo que recibió en un evento corporativo. Además dijeron que los cigarrillos le pertenecían a una persona que estaba con ella en el momento en que la foto fue tomada. En agosto del 2020, Joy de Red Velvet atravesó fuertes críticas por parte de sus fanboys debido a la publicación de 3 fotos en su Instagram. En dichas fotos, ella está luciendo una remera que dice "todos deberían ser feministas", y cuando las personas se dieron cuenta de esto, la acusaron de ser egoísta. Un comentario decía: "Joy está siendo egoísta ya que sabe que esa remera es controversial, pero aún así eligió usarla, afectando a los miembros de su grupo". Algunas personas intentaron calmar las aguas, diciendo que posiblemente sea una publicidad para la marca, pero se llegó a la conclusión que no es así, ya que a diferencia de otras publicaciones en donde etiquetó a la marca de las prendas que mostraba, en este caso no lo hizo, así que simplemente usó la remera porque sí. Un youtuber coreano publicó un video de 5 minutos titulado "La razón por la que Joy es egoísta", en donde enumera las veces que Joy demostró ser feminista y lo dio como razón por las que cree que ella debería dejar Red Velvet. El video tiene más de 1 millón de visitas actualmente. Algunas personas en Corea del Sur ven al feminismo como algo negativo, además de percibir a las mujeres feministas como duras y demandantes. Una persona famosa relacionada con el feminismo podría llegar a ser algo que afecte su carrera negativamente, pero afortunadamente la sociedad está cambiando.
La mayoría de las personas conocen la horrible situación que Mina ha expuesto a toda internet. Si no conocen el caso, les invito a ver estos 2 videos disponibles en mi canal en donde explico detalladamente todas las publicaciones realizadas. Entre las cientos de imágenes que Mina subió a su Instagram en relación al conflicto entre las ex miembros de su grupo AOA, se incluye una muy gráfica en donde comparte que volvió a lastimarse intentando quitarse la vida. La imagen a la que me refiero es de su muñeca recién cortada, con sangre a su alrededor, y fue compartida el 27 de abril del 2021. Junto a ella escribió: ¿por qué? ¿Estás sucio? ¿Te hace sentir enfermo? Cada palabra que dices me hace llegar a esto. Dijiste que esto es para ganarme la simpatía de la gente. Bueno, entonces, ¿por qué vos no me das un poco de eso? ¿Que vaya a ver un profesional? Estoy viendo un psiquiatra por más de 10 años ahora. ¿Sabes por qué me volví loca? ¿Has estado en mis zapatos? No sabes nada sobre mí y aún así me pisoteas y me rompes todos los días. Estuve haciendo lo mejor que pude y viví como una estúpida. Claramente la foto fue eliminada de Instagram, pero en el internet nada muere, por lo que el gran impacto que generó sigue vivo por las redes. Fans rápidamente le llamaron la atención a Zorn cuando en diciembre del 2019 publicó la siguiente foto en su Instagram. Rápidamente la borró, pero el problema es la forma en la que afrontó la situación. Como es de esperarse, las personas sacaron captura de pantalla a la publicación, pero ella respondió con una historia en donde escribió: a veces algunas personas solo necesitan relajarse, no soy estúpida. Esto hizo creer a las personas que ella lo estaba negando. Algunos comentarios al respecto fueron: veo muchas personas que consideran la segunda foto una disculpa. Eso no es una disculpa, es una respuesta defensiva. Ella no se arrepiente de lo que publicó. Chica, esa reacción, no. Sí, la primera foto es mala, pero la segunda foto de su respuesta solo amplifica su ignorancia y empeora la situación. Eso es todo por este video. No se olviden de dejar su me gusta, suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo. Adiós.